Bueno, chiquilines, entonces, vamos a ver hoy lo que es el complemento ortogonal. ¿Sí? Complemento ortogonal de un subespacio. ¿Sí? Entonces, dice, sea ese un subespacio de Rn, el complemento ortogonal de S es el conjunto de todos los vectores de Rn que son ortogonales a S. Este conjunto se simboliza con el S y se pone como exponente, ¿sí?, el símbolo de perpendicular, ¿tá? Y ese conjunto se le llama S per. ¿Sí? Esto que está acá, que le decimos S per, es el complemento ortogonal de su espacio S. ¿Venimos a reflejar la luz ahí? Para que no está ahí así estamos cómodos. S per, ¿sí? Entonces es el complemento ortogonal de S, y fíjense lo que son. Son todos los X que pertenecientes a Rn. O sea que este X es un vector, ¿no?, con n entradas, tal que el vector X tiene que ser ortogonal al subespacio S. ¿Ah? Eso es el complemento ortogonal. O sea, tengo que definir un conjunto, ¿ah?, un conjunto que contiene a todos los vectores, ¿sí?, que son ortogonales a el subespacio S. Ayer habíamos definido ¿qué era lo que tenía que pasar para que un vector sea ortogonal a un subespacio? ¿Sí? Nosotros dijimos que un vector X es ortogonal a un subespacio S si el vector X es ortogonal formalmente a los infinitos vectores del subespacio. Y como yo no puedo probar que un vector es ortogonal a infinitos vectores, ¿sí?, lo que alcanzaba era comprobar, que el vector X era ortogonal a una base o generador del subespacio S. ¿Se entiende? ¿Ah? Comprobar que X es ortogonal a un generador o base del subespacio S, ¿sí?, ya estábamos probando que X era ortogonal a todo el subespacio. ¿Ah? Entonces imagínense que ustedes tienen un vector X que es ortogonal a S porque tienen un conjunto U. Tiene un conjunto U formado por varios vectores, ¿no?, por 1, 2, 3. Tiene un conjunto U formado por 1, 2. Supónganse dos vectores, por 1 y 2. Y este conjunto es una base del subespacio S. Y tiene un vector X, ¿tá?, un vector X perteneciente a Rn, tal que el producto interno de X con un sub 1 me da 0. Y el producto interno de X con un sub 2 también me da 0. Esto significa que X es ortogonal a 1 y a U2, que son los vectores de U. O sea que significa que X es ortogonal a U, al conjunto U. Y como U es base del subespacio S, X es ortogonal a ¿qué? Al subespacio S. ¿Se entiende? ¿Ah? Ahora piensen esto, imagínense que yo agarro un múltiplo del vector X. O sea, agarro el vector alfa por X. ¿Sí? Entonces, si este producto interno es 0, ¿cuánto me da el producto interno de alfa por X con un 1? ¿Cuánto me da ese producto interno? 0. ¿Qué opinan? Es un múltiplo del vector alfa que estoy considerando, ¿no? Se puede hacer 3 por alfa, 3 por X. Es un múltiplo del vector X. ¿Da 0 eso, sí o no? Sí, da 0. ¿Y qué puedo hacer con este alfa, chiquilines? Lo puedo sacar para afuera del producto interno, ¿sí? Y si yo lo saco para afuera del producto interno, me queda alfa por el producto interno de X con 1. ¿Y el producto interno de X con 1 cuánto daba? Daba 0. ¿Y 0 por alfa cuánto es? 0. Entonces esto efectivamente da 0. ¿Qué significa eso? Que el vector alfa por X es ortogonal a quién? A eso. No, en principio todavía no sabemos. En principio a un sub 1 nomás, ¿no?
Está bien lo que dice Eugenia. Después dice, bueno, esto mismo se cumple para U1, también se va a cumplir para U2. ¿Sí? Y entonces alfa por X va a ser ortogonal a U, y como U es base de S, alfa por X también es ortogonal al subespacio S. Entonces, ¿por cuántos alfas puedo multiplicar el vector X? Por infinitos. Lo que quiere decir que si yo tengo un vector que es ortogonal a un subespacio, cualquier múltiplo de ese vector también va a ser ortogonal al subespacio. Ahí ya tengo infinitos vectores que van a conformar a este conjunto, ¿entienden? Entonces, este conjunto, después vamos a ver, también va a ser un subespacio vectorial. Está formado por infinitos vectores. ¿Ya? Son infinitos vectores que tienen que cumplir una determinada condición para todos y cada uno de ellos ser ortogonales a todos y cada uno de los vectores del subespacio S. O sea, tenemos dos equipos diferentes, cada uno con infinitos vectores. Por un lado está el conjunto formado por el subespacio S, y por otro lado está el conjunto formado por el S-per. ¿Y qué cumplen esos vectores de esos conjuntos diferentes? Son vectores que son ortogonales todos entre sí, ¿entienden? Todos los vectores de uno son ortogonales a todos los vectores del otro. ¿Se entiende? Siempre agarro un elemento del S y agarro un elemento del S-per, y el producto interno entre ellos, ¿cuánto me da? 0, porque por definición eso es el complemento ortogonal de un subespacio. Son todos los vectores que son ortogonales a un subespacio S. ¿Se entiende? Gráficamente es lo que pueden ver acá, ¿sí? Hay algo importante a recordar más abajo, que es que el complemento ortogonal de un plano es una recta que pasa por el origen. Si yo me considero un subespacio S, recuerden que los subespacios en R2 y en R3 que son planos o rectas que pasan por el origen, ¿sí? Entonces, supóngase que me considero un subespacio que sea un plano. Y obviamente por ser un subespacio tiene que pasar por el origen, ¿no? Este punto tiene que ser el origen. ¿Ah? Entonces, todos los vectores de este subespacio serían vectores que estén contenidos sobre este plano. ¿Entienden? Yo me dibujaría, bueno, por ejemplo, un vector así. Este es un vector que pertenecería al subespacio S, porque está contenido en el plano. Después, otro vector que yo me dibuje así. También es otro vector que estaría contenido en el subespacio S, ¿entiendes? Porque es otro vector del plano. Entonces yo ahí me tendría que poner a pensar, bueno, ¿quién es el complemento ortogonal entonces del subespacio S? ¿Cómo tiene que ser gráficamente un conjunto, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser gráficamente un conjunto para que todos los vectores de ese conjunto sean ortogonales a todos los posibles vectores que yo dibuje contenidos en el plano? ¿Ah? Y bueno, la respuesta está en lo que dice acá, ¿sí? Si el subespacio S es un plano, el complemento ortogonal de un plano es una recta que pasa por el origen de forma ortogonal al plano. O sea que una recta que pasa por el origen formando 90 grados con el plano esto es el S-per, es el complemento ortogonal de S. ¿Por qué? Porque cualquier vector que esté contenido sobre el S-per, ¿qué va a hacer? Van a ser vectores que tienen que estar contenidos sobre la recta. Por ejemplo, este vector que está acá. ¿Cómo es con respecto a cualquiera de los vectores que yo dibuje sobre el plano? Va a ser ortogonal, ¿entienden? ¿Por qué?
el plano, supongamos es la palma de mi mano, entonces todos los vectores que yo pueda dibujar contenidos sobre la palma de mi mano son vectores que pertenecen a la palma de mi mano, a este subespacio. Entonces si yo dibujo una recta así, cualquier vector sobre esta recta va a formar 90 grados con la palma de mi mano. Entonces va a formar 90 grados con cualquier vector que esté contenido acá. ¿Se entiende? ¿Ah? Esto es bueno, esto es lo que dice acá. ¿Tá? Entonces es importante tener en cuenta eso. El complemento ortogonal de un plano es una recta que pasa por el origen de forma ortogonal, o sea, formando 90 grados con el plano. ¿Entiende? Y también viceversa. El complemento ortogonal de una recta, o sea, si el subespacio ese fuera una recta, ¿sí? El complemento ortogonal es un plano, ¿sí? Que pasa por el origen de forma ortogonal a la recta. Es como que uno es el complemento ortogonal del otro, ¿entienden? O sea, yo puedo considerarme a este como subespacio S, entonces si la recta es el subespacio S, su complemento ortogonal ¿quién es? El plano, ¿se entiende? O sea, uno es el complemento ortogonal del otro, ¿entienden? ¿Tá? Bueno, muy bien. ¿Tá? Y dice acá, dice algo muy claro que dice, estas observaciones son solo válidas en R3, ¿no? Porque en R3 es que los subespacios pueden ser planos y rectas, ¿entienden? ¿Tá? En R2, ¿qué dice? En R2 los subespacios vectoriales son rectas que pasan por el origen, o sea, solo rectas. Entonces, supóngase un subespacio que sea solo una recta que pasa por el origen. Estoy en R2, ¿no? Entonces tengo un subespacio S ¿sí? Que pasa por el origen y entonces cualquier vector contenido sobre esta recta, por ejemplo este vector, ¿sí? Sería un vector, por ejemplo un vector U, ese vector pertenecería al subespacio S. Entonces, ¿cómo es el complemento ortogonal del subespacio S? ¿Qué tiene que ser gráficamente? Otra recta, exactamente, ¿tá? Lo que dice acá, el complemento ortogonal de un subespacio en R2 es otra recta que pasa por el origen y que forma ángulo recto con la primera. ¿Sí? Entonces, el complemento ortogonal que va a ser otra recta que pasa también por el origen, formando 90 grados con la primera. Esto que está acá va a ser el complemento ortogonal. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier vector, por ejemplo ese vector B, que yo me considere sobre el complemento ortogonal, ¿qué ángulo va a formar con cualquier vector que yo me considere sobre ese? Va a formar siempre 90 grados, ¿entienden? ¿Tá? Entonces acuérdense de esas dos observaciones, ¿tá? En R3 el complemento ortogonal de un plano es una recta y viceversa. Y en R2 el complemento ortogonal de una recta es otra recta que forma 90 grados, ¿sí? Con el plano. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces acá hay una cosa importante, ¿no? Para ver más o menos si van entendiendo. O sea, si U pertenece a S y V pertenece a S per, ¿qué se cumple entre los vectores U y V? Y entonces, ¿qué se cumple? Muy bien. Lo que se cumple entonces es si U pertenece a S y V pertenece a S, entonces el producto interno entre U y V va a ser igual a C. Bien, ¿tá? Eso es la clave de todo esto. ¿Entendieron el asunto? Se va a responder eso. ¿Sí? ¿Entendieron qué es el complemento ortogonal en su definición? ¿Tá? Entonces recuerden la definición que quedó acá arriba. ¿Sí? Son todos los X pertenecientes a Rn tal que X es ortogonal a S. ¿Tá? Hago un breve paréntesis, ¿no? Para preguntarle este tipo de cosas, a ver si están entendiendo. Si un vector B, paréntesis, ¿no? Nos salimos de este tema. Si un vector B pertenece al núcleo de la matriz A, entonces ¿qué se cumple? Paréntesis, no nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Si un vector B pertenece al núcleo de A, entonces ¿qué se cumple, chiquilines?
Bueno, les queda deberes responder esto, ¿está? Ya no se los voy a decir porque se lo dije como 80 veces, ¿está? De deberes, Que B averiguar. su espacio. B pertenece al núcleo de A y el núcleo es su subespacio. Sí, bueno, eso va a hacer, hay algo que es bastante obvio que se cumple si un vector B pertenece al núcleo de una matriz, ¿está? Investíguenlo. Bueno, ¿puedo borrarla? Bueno, entonces, ahora viene la pregunta, bueno, acá hemos definido y sabemos lo que es el complemento ortogonal, pero ¿cómo lo hallamos? ¿Ah? Entonces, para hallar el complemento ortogonal, ¿sí? Tenemos que hallar esto que es acá. Por eso es que les hablé de núcleo, ¿tá? ¿Por qué? Porque el complemento ortogonal de un subespacio es el núcleo de la matriz MU traspuesta, ¿ah? Donde U es un generador del subespacio S, ¿no? Entonces dice, sea U un generador del subespacio S, entonces el complemento ortogonal es el núcleo de la matriz asociada al conjunto U traspuesta, ¿sí? O sea, tengo el conjunto U, agarro su matriz MU, la transpongo y le hallo el núcleo a esa matriz. ¿Cómo? Escalarizándola, ampliándola con el vector núcleo, ¿tá? Que es la forma en la cual llamamos el núcleo siempre de cualquier matriz. ¿Entiendes? Entonces el complemento, y ahí van a sacar, del lado de la matriz, una vez escalarizada, van a sacar las condiciones, las ecuaciones del complemento ortogonal. ¿Entienden? ¿Ah? Y van a escribir el complemento ortogonal es igual a llave X y Z perteneciente a R lo que sea, tal que, y las ecuaciones que encontraron al haber escalarizado la matriz MU traspuesta ampliada con el núcleo. ¿Entienden? Bueno, acá justamente hace un breve recordatorio de lo que era el núcleo de una matriz, ¿no? Acá está la respuesta, o podría llegar a deducir la respuesta a la pregunta que les hice, ¿no? Ahí, bueno, ya, ¿cómo hacemos para hallar el núcleo de una matriz? Que era, bueno, escalarizamos la matriz ampliada con el nulo y sacamos la conclusión de la matriz que no queda escalarizada. Si el sistema nos da compatible determinado, el núcleo está formado únicamente por el vector nulo. Y eso eventualmente puede pasar, ¿entienden? Como el complemento ortogonal es el núcleo de una matriz, cuando yo escalarizo me puede dar sistema compatible determinado y el núcleo está formado por el nulo. Y como el complemento ortogonal es el núcleo, el complemento ortogonal sería el nulo. Puede ser, ¿entienden? El complemento ortogonal puede estar formado solo por el vector nulo, ¿tá? Y si el sistema es compatible indeterminado, bueno, ahí le van a quedar las condiciones que surjan, ¿tá? De escalarizar. Entonces acá, si se fijan, tienen un ejemplo, ¿tá? El ejemplo 526, no, bueno, que tiene entonces este conjunto U, ¿sí? De tres vectores, que me dicen es una base ortogonal, me pone una BO, me dice que es una base ortogonal del subespacio S. Para hallar el complemento ortogonal, el conjunto U, ¿tiene que ser necesariamente base ortogonal? No, decía solo que alcanza con que sea generador, ¿tá? ¿Se entiende? Solo con que sea generador alcanza, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, no me importa el hecho de que sea base ortogonal, me importa de todo eso que como es base es generador, ya está, con eso me alcanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos el complemento ortogonal? Agarramos la matriz MU y ¿qué hacemos con la matriz MU? La transponemos. Entonces acá me queda MU transpuesta, ¿entienden? Agarré la columna 1 y la puse como fila 1, agarré la columna 2 y la puse como fila 2, la columna 3 como fila 3, ¿sí? Amplié con el nulo y escalarizamos, ¿sí? La matriz escalarizada ya quedó acá, ya de acá pueden sacar las condiciones, ¿entienden? Yo después sigo escalarizando hasta lo que se llama la escalarizada reducida,
¿tá? Que ya me brinda las ecuaciones más despejadas, ¿sí? más reducidas todavía, ¿tá? Por eso se llama escalarizada reducida, ¿tá? Bueno, brinda las ecuaciones mucho más sencillas, ¿tá? No hay por qué llegar hasta la escalarizada reducida, o sea, ya con la matriz que nos quedó acá, ¿sí? Escalarizada que nos quedó 1, 0, que voy a cambiar de dirección. Ya con la matriz que nos quedó acá, 1, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0. Y 0, 0. Ya, pues la matriz como nos quedó acá, yo acá ya saco las ecuaciones, ¿sí? Saco la ecuación acá, ¿cuál es? X1 más X3 es igual a 0. Acá saco que X2 menos X4 es igual a 0. Y acá saco que... Acá puedo dividir todo entre 2, ¿entienden? ¿No? Porque todo es múltiplo de 2. Entonces en vez de escribir menos 4X3 más 2X4 igual a 0, puedo dividir entre 2 y escribir menos X3 menos 2X3 menos 2X3 más X4 igual a 0. ¿Ah? Entonces, más abajo pueden ver el complemento ortogonal entonces escrito. Acá pueden ver ustedes el complemento ortogonal escrito. ¿Sí? En este caso las condiciones yo las tomé diferentes, entonces tendré que decir, bueno, el S per es igual a los X1, X2, X3, X4 pertenecientes a R4 tal que, y las tres condiciones que hallamos, X1 más X3 igual 0, X2 menos X4 igual 0 y menos 2X3 más X4 igual a 0. ¿Ah? Bueno, entonces acá, después, ¿qué se hace? Después puedo agarrar acá, como pueden ver, acá calcula los grados de libertad, ¿no? Si yo calculo acá los grados de libertad, primero que nada, estas tres ecuaciones ¿son linealmente independientes? Sí, ¿por qué? Muy bien, porque provienen de una matriz escalarizada. Siempre acuérdense que no me importa la cantidad de ecuaciones que yo tenga, si provienen de una matriz escalarizada, ya sé que son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, como estas tres ecuaciones son LI, ya las puedo utilizar, por ejemplo, para hallar una base del complemento ortogonal, si yo quiero. ¿Entienden? Entonces, lo que puedo hacer es, bueno, puedo calcular los grados de libertad, que tengo cuatro incógnitas. Tengo cuatro incógnitas y ¿cuántas ecuaciones? Tres ecuaciones, ¿sí? Entonces me queda un grado de libertad, ¿sí? Entonces, bueno, puedo elegir, ¿ya? De mis cuatro incógnitas, tengo que elegir a una como grado de libertad. Por ejemplo, elijo a X3 como grado de libertad, que veo que aparece dos veces. Entonces ya en esta ecuación puedo despejar a X1, puedo despejarlo en función de X3, me queda que X1 es igual a menos X3. En esta ecuación puedo despejar a X4 en función de X3, me queda que X4 es igual a 2X3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y ahora, en esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Lo que despejé acá, lo tengo que sustituir acá, para poder despejar a la otra incógnita que me sobra, X2, también en función de X3, que es la que elegimos como grado de libertad. Acuérdense que eso es la función de los grados de libertad, que todas las incógnitas que no son grados de libertad deben ser despejadas en función de aquellas que sí lo son.
¿Se entiende? ¿No? Entonces, sustituyo ahí, me queda x2, me va a quedar, al sustituir me va a quedar x2 menos, y en vez de poner x4, ¿qué voy a poner? 2x3. ¿No? Entonces nos queda que x2 es igual a 2x3. Entonces acá conseguí despejar a x1, ¿sí? En función de x3, a x4 en función de x3 y a x2 en función de x3. ¿Sí? ¿Y ahora qué puedo hacer con esto que despejé? ¿Qué puedo hacer? No, ¿qué debo hacer? Debo agarrar el vector genérico, ¿no? Y sustituirle todo esto. Entonces el vector genérico, ¿cómo me va a quedar? ¿Dónde está x1? ¿Qué tengo que poner? Menos x3. ¿Dónde está x2? ¿Qué tengo que poner? 2x3. ¿Dónde está x3? ¿Qué tengo que poner? x3. ¿Y dónde está x4? ¿Qué tengo que poner? 2x3. Y acá saco x3 del factor común y ¿qué me queda? Menos 1, 2, 1, 2, ¿sí? ¿Y esto que está acá qué es? Es una base. Hay que escribirlo como conjunto, ¿no? Ahí como está su vector, ¿ah? O sea, yo para decirle base tengo que escribirlo como conjunto, tengo que poner u igual, llave, ese vector adentro, cerrar llave, y ese conjunto formado solamente por este vector es una base del complemento ortogonal. ¿Se entiende? ¿Ah? Acá el despeje fue diferente, entonces me quedó una base diferente, distinta. ¿Entienden? Acuérdense que yo no tengo una única base para un mismo subespacio, sino que tengo infinitas. ¿Ah? Pero igual multiplicada por un medio. Sí, exactamente. Es que cuando la base tiene un vector solo, las infinitas bases van a ser todas como. Todas van a ser múltiplos porque es un vector solo. Entonces, si no te queda el mismo vector, te va a quedar el múltiplo del mismo vector. ¿Entienden? ¿Ah? Entonces, siempre que las bases sean de un solo vector, todas las infinitas bases van a ser el mismo vector. Perdón, van a ser todos múltiplos del mismo vector. ¿Ah? Bueno, bien. Entonces ahora aparecen unas propiedades del complemento ortogonal, ¿tá? La proposición 522 de la página 141, ¿tá? Que la gente del intensivo lo tiene acá en la 33, la gente del paralelo creo que también lo tiene en la 33 o por ahí, ¿puede ser? Sí, exactamente, o sea, en la 32 en realidad, ¿tá? Bueno, entonces, ¿cuáles son las propiedades del complemento ortogonal? Una que ya la habíamos dicho de forma indirecta, que es el complemento ortogonal, el S-per es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque ¿cómo hallamos el complemento ortogonal? ¿A qué es igual el complemento ortogonal? ¿Cómo lo llamamos, chiquilines? ¿Qué fue lo que hicimos hoy para hallar el complemento ortogonal? El núcleo de M transpuesta. Entonces el complemento ortogonal es igual al núcleo de una matriz. ¿Y el núcleo de una matriz qué particularidad cumple? Que es un subespacio. Entonces el complemento ortogonal también es un subespacio porque es el núcleo de una matriz. ¿Entienden? ¿Está? En el teórico que les di para que se estudien, ¿sí? El repartido de teoremas, ¿sí? Si se fijan ya la primera definición y demostración que aparece es justamente probar que el núcleo de una matriz A es un subespacio. ¿Entienden? ¿Ah? Propiedad 2. Fíjense, esta es muy interesante. La dimensión del subespacio S más la dimensión del complemento ortogonal me van a sumar el n del Rn en el que yo me encuentro trabajando. ¿Sí? Fíjense el ejemplo que hicimos recién. Ahí me había dado un conjunto U que era base ortogonal del subespacio S. ¿Cuántos vectores tenía ese conjunto U? ¿Cuántos? No, la base U del subespacio S. ¿Cuántos vectores tenía?
Este 3. Muy bien, 3, sí, este que te cacho, bien, estoy hablando. Este conjunto U, ¿qué es? Base ortogonal del subespacio S. ¿Cuál es la dimensión del subespacio S entonces? 3. ¿Se entiende? La dimensión de S es 3. ¿Cuántos vectores nos quedaron en la base del complemento ortogonal? 1. Entonces la dimensión del complemento ortogonal, ¿cuánto es? 1. ¿Se entiende? La dimensión de S es 3. La dimensión de S per es 1. ¿Cuánto da 3 más 1? 4. Y estoy en R cuánto. ¿Entienden? ¿Ah? Eso es lo que me dice la propiedad 2. La dimensión de S más la dimensión de S per siempre me va a dar igual al N del Rn en el que esté trabajando. Por eso se llama complemento ortogonal. Es porque es como lo que complementa al Rn, ¿entienden? ¿Tá? Si la dimensión de S es tanto, el complemento ortogonal es lo que haga falta para que la suma me dé el N del Rn. ¿Tá? Bueno, entonces propiedad 1, bien, el complemento ortogonal es un subespacio. Propiedad 2. Propiedad 2, la suma de las dimensiones me va a dar siempre el N del Rn. Y la última propiedad es un poquito rebuscada, así que vamos a hacer un dibujo, porque capaz si está ahí, no sé si se llega a ver todo bien, vamos a hacer ese dibujo. Si yo tengo un subespacio S, imagínense que es un plano. O sea que tiene que pasar por el origen. El complemento ortogonal entonces de un plano era una recta que pasaba por el origen formando 90 grados con el plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Dice, bueno, dice, si ustedes se consideran, dice la propiedad 3, para cada vector B perteneciente a Rn, o sea, si yo me considero un vector B cualquiera de Rn, por ejemplo este,